¡Empezamos! Hola a todos, mi nombre es Raúl, soy profesor de la asignatura de Química y en este vídeo vamos a resolver el modelo 2022-2023 para la propia asignatura de Química. Entonces, antes de nada, recordaros que durante la semana de exámenes de España vamos a estar subiendo las distintas resoluciones de los exámenes que hay. Entonces, si no queréis perderoslo, darle a la campanita y suscribiros para así recibir la notificación cuando subamos el vídeo. Bien, durante todo el vídeo vamos a resolver y analizar lo que es el examen. Entonces, os comento que durante este examen hay una pregunta de tipo test que tiene cierta polémica. Entonces, vamos a detenernos ahí un poquillo y analizar por qué puede tener cierta complicación esa pregunta de tipo test. Así que sin más, ahora sí vamos con ello. En esta primera parte de tipo test, lo que tenemos es una batería de 15 preguntas, de las cuales tenemos que seleccionar 10 para responder. Las que puntúen, las que estén acertadas, serán más 0,4. En caso de que sea incorrecta, nos bajarán 0,1 y si no respondemos, no vamos a puntuar, ni suma ni resta. El total de esta parte es de 4 puntos. En la primera pregunta nos dicen indicar la respuesta correcta. Una disolución acuosa de una base A tendrá un pH menor a 7. B tiene un pOH que es menor al pH. Y en el equilibrio la cantidad de hidronio es igual a la cantidad de hidroxilo. Bien, se puede sacar directamente por descarte, aunque bueno, luego la respuesta correcta la vamos a analizar, pero una disolución acuosa de una base pues tiene un pH básico. Por lo tanto, si sabemos los rangos de pH, por debajo de 7 son pHs ácidos y por encima son básicos. Por lo tanto, la respuesta A no es correcta. Si tiene un pH menor a 7 es ácido, no básico, que es lo que estamos intentando encontrar. Por lo tanto, la A queda descartada. La C, en el equilibrio esta disolución tiene la misma cantidad de hidrogeniones o de hidronio que de hidroxilo. En ese caso, en el que la concentración es igual, lo que tenemos es la especie neutra, justamente la de pH 7. Por lo tanto, tampoco es básico. La respuesta correcta es la B. Su valor de pOH es menor que el de pH. Si recordáis, el pH más el pOH tiene que darme 14. De tal modo que si el valor de pOH es menor que el de pH, pues por ejemplo, esta situación en la que el pOH sea 3 y el pH sea 11, es un ejemplo, aquí el pH sí es básico, porque está por encima de 7. Vamos con la siguiente. En la pregunta 2 dice, el radio iónico de cuál de las siguientes especies tendrá un valor muy similar al del catión del litio. Y nos dan ahí 3 posibles opciones. Bien, esta es la pregunta polémica de la que os comentaba al principio del vídeo. Para esta pregunta daríamos dos posibles opciones desde mi criterio. Dos posibles opciones de respuestas correctas, puesto que no es muy claro y ahora vamos a explicar el por qué. Sin embargo, la UNED marca como opción correcta la opción A, pero vamos a explicar por qué podríamos indicar hasta dos. Básicamente, el ion del litio, el catión del litio, tiene una configuración electrónica de 1s2, puesto que el litio es 1s2, 2s1. Entonces, si le quitamos ese último electrón, se quedaría de esa manera. Bien, el berilio 2+, el berilio es 1s2, 2s2. Si le quitamos esos dos electrones, se quedaría con 1s2. Después, el magnesio 2+, tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6. Porque el magnesio es 3s2. Si le quito esos electrones, se me quedan 2p6. Y el sodio es 1s2, 2s2, 2p6, porque sería 3s1, pero ese electrón también se ha eliminado. Bien, nos preguntan que cuál de estos tres tiene un radio parecido al del litio más, un radio similar.
Bien, esta pregunta es polémica tanto por el berilio como por el magnesio. El sodio básicamente es claro que no. Si nos fijamos, en el caso del sodio, el sodio que estaría en el periodo 3 ha perdido un electrón, por lo tanto baja al periodo 2, y el litio está en el periodo 1 o tiene un nivel tiene un nivel cuántico n igual a 1, vaya. Entonces, el sodio está alejado. En cambio, en estos dos son próximos, pero con los conocimientos de este curso no se puede determinar de manera exacta cuál de ellos es. Es decir, en el caso del berilio 2+, si nos fijamos es isoelectrónico con el catión del litio, tiene la misma cantidad de electrones. Sin embargo, el litio tiene un número atómico de 3. Es decir, tiene 3 protones en su núcleo. Sin embargo, el berilio tiene un número atómico de 4. Es decir, tiene 4 protones. Por lo tanto, si hiciésemos como una especie de escala, donde aquí estuviese el litio más con su radio, el berilio 2+ tiene menor radio que el litio más, porque tienen los mismos electrones, sin embargo el núcleo del berilio 2+ tira más fuerte de los electrones y hace que sea un poquito más pequeño que el berilio, o sea, perdón, que el catión litio, estaría por ahí, más pequeño. En el caso del magnesio 2+, no es isoelectrónico, tiene más electrones, además el electrón más externo está en la capa 2. Sin embargo, en el magnesio la carga nuclear, el número atómico, es 12. Es decir, en el magnesio el electrón está más alejado, pero sin embargo están tirando de él con más fuerza que en el caso del berilio. Claro, por lo tanto, lo podemos colocar en esta zona. Será un poquito más grande que el litio más. Pero ¿cuál se aproxima más? Ese es el problema y esa es la polémica que tiene esta pregunta. Por lo tanto, desde nuestro criterio se deberían dar como correctas tanto la A y la B, puesto que la pregunta no tiene un criterio claro para definir. Si se hubiese diferenciado un poco y hubiésemos dicho un valor muy similar que no sea más pequeño que el litio más, ahí sí que sería correcta indudablemente esta. Pero como no podemos determinar cuantitativamente la distancia que tiene cada uno de estos iones respecto del litio más, se hace un poco complicado. Visto esto, me puse en contacto con el coordinador de la asignatura dentro de la universidad y me indicó que efectivamente esta pregunta quizá no es demasiado clara y que lo tendrán en consideración y por lo tanto intentarán evitarla. Que cuando se pregunte por radios iónicos, lo que harán será plantear especies totalmente isoelectrónicas y a compararlas entre ellas, pero evitarán poner este tipo de ejercicios en los cuales no se determina o no se puede determinar cuantitativamente cuál es el que está más cercano. Por lo tanto, insisto, desde nuestro criterio, tanto la A como la B deberían darse como respuestas correctas. Aunque, si consultamos a datos experimentales de los radios iónicos, que os los voy a dejar por ahí, por ahí, podéis ver que efectivamente es el magnesio 2+ el que tiene el radio más similar al litio, pero insisto, deberían darse cualquiera de las dos. Sin embargo, pues bueno, van a evitar este tipo de preguntas. Pasamos a la pregunta 3. Dice, indica la respuesta correcta. De las siguientes especies, ¿cuál puede actuar como ácido de Lewis? ¿El agua, el ion hidroxilo o el trihidruro de boro? Bien, no hace falta que lo planteemos directamente como un ácido de Lewis. Respecto a la teoría de Lewis, podemos directamente hacerlo por descarte, es decir, cuál no puede actuar como ácido. El agua es una especie anfótera, no necesariamente tiene por qué ser ácida, dependerá de en qué reacción esté ubicada, por lo tanto la A queda descartada. La B, que es el ion hidroxilo, es una especie básica, corresponde a la disociación cuando va a dar un pH básico, por lo tanto también descartada. Es la C,
Podemos ver que es por lo tanto el triruro de boro, ya que las dos anteriores pues, no son respuestas correctas. A veces estas estrategias de hacerlo por descarte también nos conducen a la respuesta correcta. Vamos con la 4. Dice, ¿cuál de las siguientes parejas de números cuánticos representa un electrón en el orbital 5f? Bien, el orbital 5f tiene un número cuántico principal n igual a 5. Su número cuántico secundario, L, va a depender del orbital. Recordamos que en el caso del orbital S, L vale 0. En el caso del orbital P, L vale 1. El orbital D, L vale 2. Y para el orbital F, L vale 3. Como aquí estamos en un orbital F, L vale 3. Y ni siquiera me hace falta ver el número cuántico del momento magnético, m sub L. Ya directamente con que L vale 3 sacamos que la respuesta correcta es la C. Sin embargo, vamos a explicar un poquito. Es m sub L igual a 0 también podría ser una posible opción, puesto que si L vale 3, los posibles valores de m sub L son desde este número en negativo hasta el número en positivo, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos serían los posibles valores. Entre ellos, pues efectivamente está el 0. Por lo tanto, es una combinación correcta. Vamos con el 5. Dice, el nombre correcto del compuesto Fe, entre paréntesis, HSO3 sub 3, será sulfito de hierro 2, hidrógeno sulfito de hierro 3, hidrógeno sulfato de hierro 3. Bien, la respuesta A queda totalmente descartada porque, bueno, pues varias cuestiones. En primer lugar, no aparece en ningún momento la palabra hidrógeno y aquí este compuesto es una sal ácida derivada de un ácido oxoácido, por lo tanto debería aparecer la palabra hidrógeno algo. Además, la valencia del hierro tampoco es correcta. En este caso, la valencia del grupo hidrógeno, ahora veremos cómo se llama, es 1 y la del hierro es 3, sabéis que se intercambian, por lo tanto el hierro tiene una valencia de 3, así que no es correcto. Ahora tenemos que discernir entre estas dos, obviamente son hidrógeno de hierro 3, tenemos que ver si es sulfito o sulfato, por lo tanto vamos a intentar obtener la valencia del azufre. Para ello tenemos que saber las valencias del resto. Entonces, en el caso del hierro hemos dicho que tiene la valencia más 3. Por lo tanto, todo este grupo debería tener la valencia, o la carga, perdón, neta menos 3. Como hay 3 de este grupo, quiere decir que esta parte debería tener una carga de menos 1. Entonces, la valencia del hidrógeno más la valencia del azufre más 3 veces la valencia del oxígeno tiene que darnos menos 1. La valencia del hidrógeno en este tipo de compuestos es más 1, la valencia del azufre es la que queremos obtener y la del oxígeno en este tipo de compuestos es menos 2. Por lo tanto, ahora simplemente con despejar es suficiente. Menos 1 más 6, 5. 5 menos 1, 4. Aquí está. La valencia del azufre es más 4 en este caso. Bien, la valencia más 4 corresponde al sufijo oso. Cuando estamos hablando del óxido. En este caso, que estamos hablando de una sal derivada, el sufijo oso pasa a ser el sufijo ito. Por lo tanto, este compuesto se trata de un sulfito. La respuesta correcta es la B.
hidrógeno sulfito de hierro. Sí que es cierto que he desarrollado mucho la explicación, ¿vale? Pero tenemos que tener cierta rapidez en la formulación en este examen. Básicamente porque son conceptos básicos de la asignatura. Entonces, prácticamente con ver el compuesto deberíamos saber el nombre, directamente nombrarlo. Pero bueno, ahí tenéis una explicación más detallada. En este ejercicio nos dicen que la concentración de hidroxilo en una disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,008 molar es... Bien, pues si tenemos ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, por lo tanto pongo una única flecha porque no hay equilibrio, está totalmente desplazado hacia productos, tengo la siguiente situación. Si yo tengo una concentración inicial de 0,08 molar, puesto que es una especie fuerte, se gasta totalmente. En el equilibrio habría 0 y obtendríamos la misma concentración de cada uno de los productos. Es decir, la concentración que tiene esta disolución de hidronio es 0,008 molar. Bien, sabemos que tiene que mantenerse constante el producto iónico del agua en cualquier disolución. Por lo tanto, el producto de la concentración de los hidronios y de los hidroxilos debe darme 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de hidroxilo en esta disolución se puede calcular como el producto iónico del agua, 10 a la menos 14, partido de la concentración de protones que haya en esa disolución, que hemos calculado que es 0,008. Por lo tanto, si hacemos esa operación, nos va a salir 1,25 por 10 elevado a menos 12 molar. Respuesta correcta, la C. De todos modos, se podría sacar sin directamente hacer ningún cálculo, razonando un poquito las respuestas que encontramos. Nos están diciendo que las posibles concentraciones son 0,08 molar, 11,9 y una concentración muy pequeña. Bien, si yo tengo un ácido clorhídrico, que es un ácido, la concentración de hidroxilos tiene que ser pequeña, porque esa especie es característica de bases. Es muy notoria en bases, a eso me refiero. Por lo tanto, es bastante descabellado que tengamos más concentración de OHs, por lo tanto la A y la B quedan descartadas. Tiene que ser una concentración muy pequeña lo que nos salga, por eso es la C. Insisto, que como en esta parte tipo test lo que se busca de nosotros es una respuesta, A, B o C, no hay que hacer desarrollo, no hay que explicar nada, simplemente marcar, pues podríamos hacerlo mucho más rápido. Pero bueno, ahí está la explicación. Vamos con la 7. Dice, ¿cuál de las siguientes reacciones no es una reacción redox? Bien, la reacción del apartado A es el tricloruro de fósforo con cloro para dar el pentacloruro. La B es el cobre con nitrato de plata para dar nitrato de cobre 2 y plata. Y la C es el dicloruro de hierro con hidróxido de sodio para dar dihidróxido de hierro y cloruro de sodio. La reacción C no es redox, porque en una reacción redox lo que tenemos es un cambio de los estados de oxidación de dos especies. Entonces, en este caso el hierro tiene la valencia más 2, aquí sigue teniendo la valencia más 2, el sodio más 1. Si lo hacemos por todos los elementos vais a ver que no hay cambio. Por lo tanto, esa no es redox. En el resto sí que hay un cambio de estados de oxidación. Concretamente, por ejemplo, aquí es 0 y aquí pasa a ser más 2. La plata aquí es 0 y aquí está con más 1. Aquí el cloro es 0 y aquí pasa a ser menos 1. El fósforo aquí está con más 5, sin embargo aquí está con más 3. ¿Vale? Vamos con la 8. En la pregunta 8 nos dan el neón y el sodio con sus datos de números atómicos, es decir, con los protones de cada uno, y nos dicen que el neón precede
al sodio, es decir, que está una posición antes en la tabla periódica. Y nos dicen que marquemos de esas afirmaciones cuál será la correcta. Entonces, en la A, el número de electrones del catión sodio es igual al del neón. En la B tienen el mismo comportamiento químico, o en la C tienen el mismo número de neutrones. La respuesta correcta es la A, es decir, el catión del sodio es isoelectrónico con el neón. Si nos fijamos, el catión del sodio, vamos a hacer primero el sodio tiene 11 electrones. Este número me indica los protones, ¿vale? Pero como la especie que vamos a hacer ahora es neutra, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ahí llegamos a los 11 en total. Bien, por lo tanto, el catión sodio más tiene esa configuración electrónica. Tendrá 10 electrones. El neón tiene configuración acabando en P6 como buen gas noble. 10 electrones también. Tienen la misma cantidad de electrones, son isoelectrónicos. La C no podemos inferirla, tendríamos que ver respecto a los isótopos. Y la B, dos especies distintas no tienen el mismo comportamiento químico, por lo tanto vamos con la 9. La 9 nos dice en cuál de las siguientes especies químicas existe un triple enlace carbono-nitrógeno. Bien, la A, la etanamida. Las amidas son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener el siguiente grupo funcional. En ese grupo funcional lo que tengo es que el carbono está unido a doble enlace con oxígeno y luego al nitrógeno, y aquí podemos ver pues distintas particularidades. Pues puede seguir la cadena carbonada, podemos acabar con hidrógeno y demás. Por lo tanto, descartado. Entre el carbono y el nitrógeno no hay triple enlace. La respuesta correcta es la B, el propanonitrilo. El propanonitrilo, los nitrilos, se caracterizan por tener un carbono con triple enlace a nitrógeno. En este caso, el propanonitrilo se trata del nitrilo de 3 átomos de carbono. Se pone de esa manera, aunque este enlace desarrollado es un triple enlace con nitrógeno. La C tampoco, las aminas tienen un enlace simple, carbono-nitrógeno. Vamos con la 10. Dice, para esa reacción, que es el diyoduro de plomo, que se disocia para dar el plomo 2+, y 2 del ion yoduro, y está en disolución acuosa, es decir, se trata de un equilibrio de solubilidad, nos da la constante del producto de solubilidad, que es 8,4 por 10 a la menos 9. Y nos preguntan que cuál es la concentración del catión del plomo en molar o mol partido por litro de una disolución saturada del yoduro de plomo cuando la concentración del yoduro es 0,01 molar. Bien, en esta disolución tenemos que el producto de solubilidad es la concentración de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos, es decir, yoduro elevado al cuadrado por plomo 2+ elevado a 1. Y esto da 8,4 por 10 a la menos 9. Nos lo dan como dato. Nos están preguntando que cuál es la concentración del plomo. Si sabemos que la concentración del yoduro es 0,01 molar, pues es hacer simplemente el despeje. Nos lo dicen en una disolución saturada. Cuando la disolución se ha saturado, hemos alcanzado el producto de solubilidad, por eso lo igualamos. Entonces, si llamamos X a la concentración del plomo, no hace falta, en realidad podemos seguir llamándola de esta manera, pero bueno, entonces será 0,01 cuadrado (8,4 por 10 a la menos 9 partido de 0,01 cuadrado). Bien, pues metemos eso en la calculadora y nos va a salir una concentración de plomo de 8,4 por 10 a la menos 5 molar.
la respuesta correcta es la B. En la 11 nos dicen, el valor de la constante cinética de una reacción, o sea, K, se determina llevando a cabo la reacción a diferentes temperaturas, tal y como se muestra en la gráfica. ¿Cuál es la relación matemática entre la pendiente de la línea de esa gráfica y la energía de activación de la reacción, lo que llamamos E sub A? Bien, nos presentan ahí unas posibles opciones y nos dan esa gráfica. En esta gráfica lo que se ha hecho es representar en el eje de las I's el neperiano de la constante cinética y su relación con el inverso de la temperatura. ¿Qué ecuación me relaciona la constante cinética y la temperatura? La ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius me dice que la constante cinética es A por E elevado a menos la energía de activación partido por RT. O el truco que os suelo decir yo en clase para que os acordéis, que es arriba España, España arriba. Muy fácil acordarse de la ecuación de Arrhenius así. Entonces, visto esto, si os fijáis en la gráfica, no están poniendo K, están poniendo el neperiano de K. Por lo tanto, tengo que adaptar esta ecuación para que tenga el neperiano de K. O sea que vamos a aplicar neperianos en ambas partes de la ecuación. Neperiano de K sería igual al neperiano de todo eso. Bien, por propiedades de los logaritmos sabemos que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Aquí yo tengo A por B. A es esto y B es esto de aquí. Por lo tanto, puedo separarlo. Ahora, seguimos con propiedades de los logaritmos. El logaritmo de A elevado a n, la n, el exponente puede bajar multiplicando n por el neperiano de A. Por lo tanto, aquí este exponente puede bajar, sería un menos, baja multiplicando. Y el neperiano de E, su valor es 1. Bien, esa es la ecuación, la fórmula que está relacionándose en la gráfica a través de la recta. Sabemos que matemáticamente una recta se expresa por y es igual a la pendiente por x más la ordenada en el origen que se llama n. Entonces, vamos a comparar las dos fórmulas, la de una recta y la fórmula de esa recta en esa gráfica concreto. Bien, la i, como bien hemos dicho, es el neperiano de K. Ahí lo tenemos, relacionadas. La n, si nos fijamos, es el término de neperiano de A. Por lo tanto, mx es este término. A lo que nosotros debemos atender es a la m, a la pendiente, que es lo que nos están preguntando en este ejercicio. ¿Qué es la x? La x es el inverso de la temperatura, es lo que sale en la gráfica como inverso de temperatura. Entonces, el inverso de la temperatura, si esta expresión la adecuamos un poquito para que lo veáis mejor, es porque esto es la x y esto es la m. Así que la pendiente en esa gráfica es menos la energía de activación partido por R. Respuesta C. No es una pregunta extremadamente compleja, pero sí que es cierto que es diferente. Entonces, bueno, un poco sorprendido con la pregunta, la verdad. Vamos con la 12. Dice, una muestra de 2 gramos de un elemento metálico contiene
esa cantidad de átomos de ese elemento, cuál es la masa atómica y nos dan el número de Avogadro. Bien, si entendemos el concepto del número de Avogadro, el número de Avogadro es como el concepto de docena, es decir, una docena son 12 cosas de cualquier, pues una docena de huevos, una docena de sillas, lo que sea. El número de Avogadro es lo mismo, es 6,023 por 10 elevado a 23 cosas, lo que fuese. Pues podemos también hablar de huevos en cuestión del número de Avogadro. Sí que es cierto que el número es muy grande, pero bueno, lo aplicamos generalmente a átomos, a moléculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El número de Avogadro me dice que un mol es 6,023 por 10 elevado a 23 elementos, moléculas, átomos, lo que sea. En este caso vamos a hablar de átomos, ¿vale? Porque estamos con metal y nos dicen átomos. Por lo tanto, si yo supiese los moles que tengo de este elemento metálico, podría hacer una equivalencia. Muy sencillo. Los elementos de este metal, que lo voy a llamar M, es los gramos de ese metal partido de la masa atómica, perdón, en este caso. Es decir, 2 partido de la masa atómica. La masa atómica es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, fijaos en la equivalencia que voy a hacer. Si yo tengo un mol es 6,023 por 10 elevado a 23, ¿cuántos moles son 3,01 por 10 elevado a 22? Hemos insistido muchas veces que no pongáis así las reglas de 3, ¿vale? Así mejor, de cara a la presentación en el examen. Entonces, si despejamos de ahí, me quedaría 3,01 por 10 elevado a 22 dividido entre 6,023 por 10 elevado a 23. Esto me sale 0,05 aproximadamente. Esos son los moles. Vale, pues estos son los moles que hay del metal, ¿no? Pues ya podemos despejar la masa atómica. La masa atómica es 2 partido de 0,05. Eso arroja un resultado de 40 gramos por mol. Por lo tanto, la C. En la pregunta 13 nos dicen un átomo de cuál de los siguientes elementos en estado gaseoso y en estado fundamental tendrá mayor número de electrones desapareados. Y nos dan los datos. Bien, vamos a ir viendo, se puede, en función del conocimiento que tengamos, la pregunta se puede hacer un poquito más rápido, un poquito más lento. Vamos a ir viéndolo, pero os voy a explicar la manera más, entre comillas, larga de hacerlo. Y luego, pues, distintas cosas que nos permiten atajar. Lo más largo sería hacer la configuración electrónica de cada uno de ellos y simplemente ver el final y cuántos electrones desapareados tiene. Por ejemplo, vamos a hacerlo para el germanio. El germanio tiene 32. Pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, perdón, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p2. Vamos a repasarlo. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 32. Perfecto. Bien, pues en el último orbital, 4p2, los orbitales p son 3. Si situamos los electrones, pues son 2, ¿no? De acuerdo a las reglas de máxima multiplicidad de Hund, tenemos que separarlos, 1 y 2, y por lo tanto veis que aquí hay 2 electrones que no tienen pareja, que están desapareados. Por lo tanto, el germanio no es correcto. Perdón, no es correcto, no, hay que compararlo con el resto. Son 2 electrones desapareados.
Si repetimos este proceso con el resto de elementos, podemos llegar a ver cuál tiene más. Sin embargo, es muy largo. Si recordamos algunas cosas, podemos atajar. Fijaos, por ejemplo, en la B, el bromo. El bromo es un elemento de los halógenos, grupo 17. Por lo tanto, acaba en P5. Puesto que acaba en P5, si lo hacemos de nuevo, me queda un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones. Tiene un electrón desapareado. Y en el caso del A, el arsénico corresponde al grupo del nitrógeno, es decir, es el grupo 15. Los elementos del grupo 15 tienen 3 electrones desapareados. Lo podemos comprobar porque acaban en P3. Por lo tanto, el que tiene el mayor número de electrones desapareados es el arsénico. Respuesta A. Insisto, podéis escoger un poco en cada apartado la estrategia que consideréis, dependiendo del nivel de nervios en el examen, de lo que recordemos y demás, pero bueno, la forma más larga es como lo he hecho yo con el germanio. La 14 dice: el acetileno o etino reacciona con el oxígeno mediante la siguiente reacción que no está ajustada. Dice: al ajustar la reacción, ¿cuál será la relación entre el coeficiente estequiométrico del oxígeno con el del etino? Bien, pues lo primero que hay que hacer es ajustar, obviamente. Bien, para ajustar, empezamos. A la hora de hacer el ajuste, lo más importante es darnos cuenta de si hay algún elemento químico que esté solo. Por ejemplo, aquí vemos el oxígeno. Solo hay oxígeno ahí. Por lo tanto, ese se suele reservar para el final, para poder hacer un balanceo entre el resto. Vamos a ir primero con el etino. En el etino tengo 2 átomos de carbono, pues voy a poner un 2 aquí también para compensarlo. Carbono ajustado. Ahora, aquí hay 2 hidrógenos y en esta parte hay 2 hidrógenos también ajustado. Lo único que me queda por ajustar es el oxígeno. El oxígeno, aquí tengo 4 oxígenos. Por lo tanto, necesitaré aquí tener 4 oxígenos, así que multiplico por 2. Y ahí está el ajuste hecho. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre el coeficiente del oxígeno y el del etino? Pues el del oxígeno es 2 y el del etino es 1. 2 a 1. Respuesta correcta, la A. Vamos con la 15 y última. En el ejercicio 15 nos preguntan cuántos isómeros estructurales tiene el alcohol de fórmula C4H9OH. Bien, como es un alcohol, vamos a formular el alcohol de 4 átomos de carbono, es decir, un butanol. Pues por ejemplo el 1-butanol. Y ahora relleno los hidrógenos, 2, 2, 2 y este son 3. Por lo tanto, ¿respeta la fórmula molecular? Pues sí, porque tengo un total 9 hidrógenos más luego el del OH, un oxígeno y 4. Por lo tanto, el 1-butanol. Ahora, como nos piden isómeros estructurales, lo que vamos a hacer es isómeros de posición, de función o de cadena. Voy a empezar haciendo un isómero de posición, cambiando la posición del grupo funcional, del OH. Voy a ponerla en el 2. Ahora tenemos aquí el 2-butanol. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos ahora tomar un carbono y ponerlo como rama para hacer un isómero de cadena. Entonces, ahí está. Lo que hemos hecho es ponerlo aquí. Este es 2, ahí. Entonces sigue respetando la fórmula molecular. Este se trata del 2-metil 1-propanol.
¿Qué más podemos hacer ahora? Pues también podemos volver a cambiar la posición del alcohol. Este alcohol podemos ponerlo aquí. Y tendremos el 2-metil, 2-propanol. Bien, hasta aquí. Sin embargo, serían 4, son los que no hay más posibilidades. Sin embargo, podríamos plantear hasta algunos más que también son isómeros estructurales. No respetan el hecho de que haya un OH aquí separado, porque podemos hacer un isómero de función al final. Con los alcoholes se pueden hacer isómeros de función de éteres, pero no acaba de respetar que haya un OH separado. Sin embargo, la fórmula molecular no me acaba de definir, entonces en realidad sí que podríamos hacer 2 isómeros más, que serían el dietiléter y el metilpropiléter. Pero como nos limitan a 4 la posibilidad, pues bueno, esa sería la respuesta correcta. Sin embargo, sí que quería hacer ese apunte, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la parte tipo test. El examen continúa en una parte de desarrollo en la que se nos van a proponer una serie de problemas que tenemos que resolver, pero eso lo haremos en un siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao.